En Irak había dos guerras. Una se libraba con soldados, bombas, conmoción y pavor. La otra era una guerra paralela con cámaras, satélites y ejércitos de periodistas. Libraban una guerra de medios. Esa es la que yo cubrí. Durante toda la guerra estuve literalmente pegado a este ordenador, escribiendo sobre la cobertura mediática mundial para la página web MediaChannel.org. Leía periódicos y revistas todos los días, navegaba por páginas web, escuchaba la radio y estudiaba los reportajes de televisión. Ante nuestros ojos una vista impresionante. Parece sacada de una película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en posición de decir esto. Nunca hemos mostrado al espectador cómo es de verdad, lo horrible que es la guerra, incluido yo. Y en parte, a veces no puedes mostrarlo porque la cámara no lo capta. Pero en otras ocasiones la cámara quizás sí puede captarlo, pero no nos deja mostrarlo. Hay ciertos primeros planos que no enseñamos a la gente, como charcos de sangre y niños muertos, ya que viola ciertas prácticas muy antiguas. No poner sangre en la televisión. A la cobertura de la Guerra del Golfo le faltó más que sangre. No había contexto ni antecedentes, como el papel que desempeñó Estados Unidos poniendo a Saddam Hussein en el poder y proporcionándole armas durante años. La guerra estadounidense en Irak no terminó con el fin de esa guerra. Washington la inició y las Naciones Unidas impusieron sanciones que, junto con la crueldad del régimen de Saddam, llevaron a la muerte a millones de niños y provocaron la propagación de nuevas enfermedades. Un misterioso síndrome de la Guerra del Golfo azotó a los veteranos. Los Estados Unidos y el Reino Unido impusieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre. La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que ha matado a tanta gente. Muchas cadenas decían que no querían tomar la delantera de la opinión pública, ni que las acusasen de ser indulgentes con el terrorismo. Ellos no me aman y yo no los amo, ¿vale? ¿Ama a tu prójimo? Este enfrentamiento en la zona cero de Nueva York muestra lo que ocurrió cuando una defensora de la paz hacía un llamamiento al entendimiento mundial. ¿Y nosotros qué? ¿Te preocupan los seres humanos que estamos aquí? Es el 11 de septiembre, estás en la zona cero. Si nos hacen algo, ¿no vamos a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada? ¿Eh? Ellos no hicieron nada. Irak no le ha hecho nada a Estados Unidos. ¿Estás diciendo que no pasa nada por matar a gente inocente? Escucha, es por un bien mayor, hagámoslo. Sí, yo soy voluntario, ¿qué pasa? Lo hace para liberar tu culo. Él pone su vida en peligro para liberar tu culo de hippie. Los medios de comunicación estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: «Estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda». A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra
hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito, la cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times. Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración. Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información, también conocido como FIRE, estudió 1.617 grabaciones entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2003. Se encontraron con que el 71% de las fuentes estaba a favor de la guerra y solo el 3% en contra. El otro día vi unas cifras, no las recuerdo exactamente, pero era algo así como que durante la guerra se utilizaron unos 800 expertos en todos los canales de difusión estadounidenses. Y solo 6 estaban en contra de la guerra. Y eso parece un tanto extraño. Durante el periodo previo a la guerra, el desacuerdo estaba marginalizado, el debate limitado y las protestas y los manifestantes se veían, pero apenas se escuchaban. Hubo una cobertura bastante digna de que había un movimiento contrario a la guerra. Lo que no fue digno fue el análisis. Lo que intentábamos decir sobre las desventajas de la guerra, por qué nunca deberíamos haber entrado en ella, la fuerza motriz que había detrás de todo, ese análisis nunca llegó a los medios de comunicación. El defensor del lector del Washington Post, Michael Gettel, arremetió contra su periódico por subestimar o hacer una cobertura insuficiente de las grandes demostraciones, tanto aquí como en el extranjero. Si invadimos Irak, las Naciones Unidas estiman que morirán o resultarán heridas hasta 500.000 de personas. ¿Tenemos derecho a hacerle eso a un país que no nos ha hecho nada? Expulsados de las noticias, los activistas intentaron ganar tiempo en antena para anuncios antiguerra como este. Ninguna nación de Dios tiene ese derecho. Viola la ley internacional. Viola las leyes de Dios. La mayoría de las cadenas no emitieron los anuncios, ni siquiera por el dinero. Muchos activistas desilusionados con la prensa acudieron a cientos de sitios de Internet, también a canales de televisión extranjeros, sobre todo la BBC. Mucha gente joven abandonó las noticias y empezó a leer periódicos satíricos como The Onion o a ver programas informativos cómicos. Muchos se pasaron a medios de comunicación alternativos e independientes. La prensa tiene que desafiar a quien está en el poder, no congraciarse con el poder. Hay medios embebidos en el gobierno, en el ejército, pero al mismo tiempo hay esperanza. Porque hay una respuesta a todo eso, y es la prensa independiente de este país. Crearon un ejército de prensa mundial antes de que estallase la guerra. En todas las partes del conflicto, los canales mediáticos estaban influenciados o controlados por los gobiernos.
El reportero independiente Robert Joe Pelton, autor de la guía de viaje de gran éxito Los lugares más peligrosos del mundo, tenía la mirada puesta en el ojo mediático. Nunca se tuvo la sensación de que podríamos acabar en una guerra. Siempre era, vamos a atacar a Saddam Hussein y es por esto. Había un guión de cómo se tenía que manejar esta guerra. Hubo un saque inicial. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Y luego hubo una cuenta atrás. Tienes 48 horas para salir de la ciudad. Fue como encender la tele para presenciar el saque inicial. A medida que progresaba la guerra, lo hacía en una escala lineal. Íbamos de aquí a allí. Era como si corriésemos para recibir un pase. Había gente haciendo esquemas, generales haciendo esquemas en un mapa, como si se tratase de un partido de fútbol. Ya sabe, nos meteremos aquí y haremos esto. Vamos a ir por allá y haremos lo otro. Esta metáfora deportiva ofrecía una narrativa simplificada que imitaba un formato de televisión familiar. Cuando retrasaron la entrada de Pelton en Irak, la prensa se convirtió en su objetivo. Acabé siendo la única persona que estuvo con los periodistas durante la guerra en un sofisticado hotel de Jordania. Ahora mismo habrá unos 4.000 periodistas por todas partes, desde Kuwait, Jordania, Siria o Turquía. Todos esperan a que empiece la guerra, y algunas de estas personas llevan esperando sentadas 9 semanas. Vivían en hoteles muy bonitos a gastos pagados. Se reunían en el bar todas las noches. Trabajaban 24 horas al día. The President will address the nation at 10:15. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. El nivel de protección sería mínimo y si yo fuese el director de un periódico estaría sacando ahora mismo a mi gente de allí. Cuando por fin empezó la guerra, las cadenas empezaron a sacar a sus reporteros de Bagdad. Peter Arnett estaba en la capital iraquí con un equipo de documentales de National Geographic. Él decidió quedarse. Cubrir guerras es un trabajo peligroso. Puedes morir. Y las empresas se sienten responsables por los daños que pueda sufrir su gente. En ocasiones les ordenan salir de allí. Considero que hay motivos para quedarse, pero desde el punto de vista de un director de medios, los riesgos son enormes. Tengo una especie de marca genética que me permite entrar en zonas peligrosas sin preocuparme demasiado. Lo más interesante fue que los militares estadounidenses intentaban intimidar a estos periodistas. Decían, ya sabéis que seréis un objetivo. Y los periodistas estaban haciendo horas extra y decían, estamos aquí, estas son nuestras coordenadas, no disparéis. Todos sabían que estaban en los hoteles. También sabían que si iban a utilizar una estrategia de conmoción y pavor, necesitaban a alguien que lo grabase. Lo único que omitieron es que necesitaban a los medios para librar esta guerra. La guerra se preparó para ser filmada y registrada por los medios. Davis Martin de la CBS está en el Pentágono haciendo un seguimiento de la planificación y tiene información sobre un posible plan. Para promocionar esta guerra, el Pentágono hizo de la gestión de los medios de comunicación una prioridad. Su estrategia era sofisticada, inteligente y casi siempre encubierta. Pocos canales mediáticos la expusieron. La mayoría participó en ella de manera voluntaria por razones políticas y económicas. La estrategia del Pentágono era algo más que las relaciones públicas tradicionales. Utilizaron estrategias de marketing y gestión de las personas. En Nueva York, y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002, estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda. A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra, hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito, la cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times. Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración. Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información, también conocido como FIRE, estudió 1.617 grabaciones entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2003. Se encontraron con que el 71% de las fuentes estaba a favor de la guerra y solo el 3% en contra. El otro día vi unas cifras. Hicieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre. La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que ha matado a tanta gente. Muchas cadenas decían que no querían tomar la delantera de la opinión pública, ni que las acusasen de ser indulgentes con el terrorismo. Ellos no me aman y yo no los amo, ¿vale? ¿Ama a tu prójimo? Este enfrentamiento en la zona cero de Nueva York muestra lo que ocurrió cuando una defensora de la paz hacía un llamamiento al entendimiento mundial. ¿Y nosotros qué? ¿Te preocupan los seres humanos que estamos aquí? Es el 11 de septiembre, estás en la zona cero. Si nos hacen algo, ¿no vamos a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada? ¿Eh? Ellos no hicieron nada. Irak no le ha hecho nada a Estados Unidos. ¿Estás diciendo que no pasa nada por matar a gente inocente? Escucha, es por un bien mayor, hagámoslo. Sí, yo soy voluntario, ¿qué pasa? Lo hace para liberar tu culo. Él pone su vida en peligro para liberar tu culo de hippie. Los medios de comunicación estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda. A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno.
Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra, hizo posible esa guerra. Escuche, es por un bien mayor, hagámoslo. Sí, yo soy voluntario, ¿qué pasa? Lo hace para liberar tu culo. Él pone su vida en peligro para liberar tu culo de hippie. Los medios de comunicación estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: «Estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda». A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra, hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito: «La cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times». Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: «Está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración». Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información. Película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en posición de decir esto. Nunca hemos mostrado al espectador cómo es de verdad, lo horrible que es la guerra, incluido yo. Y en parte, a veces no puedes mostrarlo porque la cámara no lo capta. Pero en otras ocasiones la cámara quizás sí puede captarlo, pero no nos deja mostrarlo. Hay ciertos primeros planos que no enseñamos a la gente, como charcos de sangre y niños muertos, ya que viola ciertas prácticas muy antiguas. No poner sangre en la televisión. A la cobertura de la guerra del Golfo le faltó más que sangre. No había contexto ni antecedentes, como el papel que desempeñó Estados Unidos poniendo a Saddam Hussein en el poder y proporcionándole armas durante años. La guerra estadounidense en Irak no terminó con el fin de esa guerra. Washington la inició y las Naciones Unidas impusieron sanciones que, junto con la crueldad del régimen de Saddam, llevaron a la muerte a millones de niños y provocaron la propagación de nuevas enfermedades. Un misterioso síndrome de la guerra del Golfo azotó a los veteranos. Los Estados Unidos y el Reino Unido impusieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre.
La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que ha matado a tanta gente. Muchas cadenas decían que no querían tomar la delantera de la opinión pública, ni que las acusasen de ser indulgentes con el terrorismo. Ellos no me aman y yo no los amo, ¿vale? ¿Ama a tu prójimo? Este enfrentamiento en la zona cero de Nueva York muestra lo que ocurrió cuando una defensora de la paz hacía un llamamiento al entendimiento mundial. Guerra, se utilizaron unos 800 expertos en todos los canales de difusión estadounidenses. Y solo 6 estaban en contra de la guerra. Y eso parece un tanto extraño. Durante el periodo previo a la guerra, el desacuerdo estaba marginalizado. El debate limitado y las protestas y los manifestantes se veían, pero apenas se escuchaban. Hubo una cobertura bastante digna de que había un movimiento contrario a la guerra. Lo que no fue digno fue el análisis. Lo que intentábamos decir sobre las desventajas de la guerra, por qué nunca deberíamos haber entrado en ella, la fuerza motriz que había detrás de todo, ese análisis nunca llegó a los medios de comunicación. El defensor del lector del Washington Post, Michael Gettel, arremetió contra su periódico por subestimar o hacer una cobertura insuficiente de las grandes demostraciones, tanto aquí como en el extranjero. Si invadimos Irak, las Naciones Unidas estiman que morirán o resultarán heridas hasta 500.000 de personas. ¿Tenemos derecho a hacerle eso a un país que no nos ha hecho nada? Expulsados de las noticias, los activistas intentaron ganar tiempo en antena para anuncios antiguerra como este. Ninguna nación de Dios tiene ese derecho. Viola la ley internacional. Viola las leyes de Dios. La mayoría de las cadenas no emitieron los anuncios, ni siquiera por el dinero. Muchos activistas desilusionados con la prensa acudieron a cientos de sitios de Internet, también a canales de televisión extranjeros, sobre todo la BBC. Mucha gente joven abandonó las noticias y empezó a leer periódicos satíricos como The Onion o a ver programas informativos cómicos. Muchos se pasaron a medios de comunicación alternativos e independientes. La prensa tiene que desafiar a quien está en el poder, no congraciarse con el poder. Hay medios embebidos en el gobierno, en el ejército, pero al mismo tiempo hay esperanza. Porque hay una respuesta a todo eso, y es la prensa independiente de este país. Crearon un ejército de prensa mundial antes de que estallase la guerra. En todas las partes del conflicto, los canales mediáticos estaban influenciados o controlados por los gobiernos. El reportero independiente Robert Joe Pelton, autor de la guía de viaje de gran éxito Los lugares más peligrosos del mundo, tenía la mirada puesta en el ojo mediático. Nunca se tuvo la sensación de que podríamos acabar en una guerra. Siempre era, vamos a atacar a Saddam Hussein y es por esto. Había un guión de cómo se tenía que manejar esta guerra. Hubo un saque inicial. Reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: «Estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda». A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra, hizo posible esa guerra.
The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito, la cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times. Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración. Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información. Película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en posición de decir esto. Nunca hemos mostrado al espectador cómo es de verdad, lo horrible que es la guerra, incluido yo. Y en parte, a veces no puedes... El otro día vi unas cifras. Hicieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre. La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que ha matado a tanta gente. Muchas cadenas decían que no querían tomar la delantera de la opinión pública, ni que las acusasen de ser indulgentes con el terrorismo. Ellos no me aman y yo no los amo, ¿vale? ¿Ama a tu prójimo? Este enfrentamiento en la zona cero de Nueva York muestra lo que ocurrió cuando una defensora de la paz hacía un llamamiento al entendimiento mundial. ¿Y nosotros qué? ¿Te preocupan los seres humanos que estamos aquí? Es el 11 de septiembre, estás en la zona cero. Si nos hacen algo, ¿no vamos a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada? ¿Eh? Ellos no hicieron nada. Irak no le ha hecho nada a Estados Unidos. ¿Estás diciendo que no pasa nada por matar a gente inocente? Escucha, es por un bien mayor, hagámoslo. Sí, yo soy voluntario, ¿qué pasa? Lo hace para liberar tu culo. Él pone su vida en peligro para liberar tu culo de hippie. Los medios de comunicación estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda.
A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra hizo posible... Comunicaciones estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: "Estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda". A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito: "La cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times". Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: "Está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración". Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información. Película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en... Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito: "La cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times". Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto.
El defensor del lector del Washington Post admitiría después: está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración. Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información, también conocido como FIRE, estudió 1.617 grabaciones entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2003. Se encontraron con que el 71% de las fuentes estaba a favor de la guerra y solo el 3% en contra. El otro día vi unas cifras, no las recuerdo exactamente, pero era algo así como que durante la guerra se utilizaron unos 800 expertos en todos los canales de difusión estadounidenses. Y solo 6 estaban en contra de la guerra. Y eso parece un tanto extraño. Durante el periodo previo a la guerra, el desacuerdo estaba marginalizado, el debate limitado y las protestas y los manifestantes se veían, pero apenas se escuchaban. Hubo una cobertura bastante digna de que había un movimiento contrario a la guerra. Durante toda la guerra estuve literalmente pegado a este ordenador, escribiendo sobre la cobertura mediática mundial para la página web MediaChannel.org. Leía periódicos y revistas todos los días, navegaba por páginas web, escuchaba la radio y estudiaba los reportajes de televisión. Ante nuestros ojos una vista impresionante. Parece sacada de una película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en posición de decir esto. Nunca hemos mostrado al espectador cómo es de verdad, lo horrible que es la guerra, incluido yo. Y en parte, a veces no puedes mostrarlo porque la cámara no lo capta. Pero en otras ocasiones la cámara quizás sí puede captarlo, pero no nos deja mostrarlo. Hay ciertos primeros planos que no enseñamos a la gente, como charcos de sangre y niños muertos, ya que viola ciertas prácticas muy antiguas. No poner sangre en la televisión. A la cobertura de la guerra del Golfo le faltó más que sangre. No había contexto ni antecedentes, como el papel que desempeñó Estados Unidos poniendo a Saddam Hussein en el poder y proporcionándole armas durante años. La guerra estadounidense en Irak no terminó con el fin de esa guerra. Washington la inició y las Naciones Unidas impusieron sanciones que, junto con la crueldad del régimen de Saddam, llevaron a la muerte a millones de niños y provocaron la propagación de nuevas enfermedades. Un misterioso síndrome de la guerra del Golfo azotó a los veteranos. Los Estados Unidos y el Reino Unido impusieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre. La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que